2. El tema en estudio es el transformador real. ¿Por qué se habla de real? Porque también existe lo que es el transformador ideal. El ideal es algo que en la realidad pues no se presenta. Ideal es porque no tiene pérdidas. Es decir, que no hay ninguna pérdida cuando pasa de un embobinado al otro. Mientras que en el real sí muestra las características tal como son las pérdidas que se pueden dar entre el arrollamiento, los alambres, toda interferencia que se pueda dar en eso. Para ustedes cuentan, digamos, con bastante contenido en la parte de este tema. Les ubiqué tanto información en PDF como algunos casos de videos, porque los videos pues son más atractivos para el momento en que ustedes están visualizando información, pues están escuchando. Es otra manera para digerir todo el contenido. Espero de verdad de que en su tiempo pues hayan logrado descargar, leer el material y ver los videos. Ok, ¿qué vamos a nosotros a trabajar acá? La parte de los transformadores, digamos, con ellos se hacen ciertos ensayos. Vamos a ver si el internet me lo permite para compartir parte del material y ahorita me hacen las dudas de lo que tengan con respecto a las actividades de la materia. Bueno, entonces ustedes en este corte se les ubicó una evaluación de 10%, que es una presentación interactiva. A ver, de los chicos que están acá conectados, ¿han realizado ya esa actividad o es primera vez que la van a realizar, lo que es una presentación interactiva? En mi caso es primera vez. Ok. Buenas noches, saludos, Bueno, buenas noches. compañero. Profesora, en mi caso también es primera vez que la realizaría. Ajá, entonces, es nueva, digamos, para varios de ustedes. Pues resulta que esa actividad es muy sencilla comparado con otras, digamos, de mayor nivel que se tiene. En esa presentación interactiva, cuando ustedes ingresen, ¿verdad? Es como un PowerPoint, pero resulta que tiene parte teórica y a su vez les hacen preguntas de el material que se les dejó en el aula virtual, de algo específico que se tiene allí. O sea, no está fuera de que van a irse a buscar por internet, no. Puede ser que, por ejemplo, de lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla, del archivo de la parte de los ensayos de los transformadores, que de allí haya alguna pregunta. Que les diga, bueno, el transformador ideal es aquel que en el que no existe ningún tipo de... Entonces, ¿qué era lo que te hacía referencia? Bueno, que tenían que colocar la palabra pérdida. Entonces, tienen que estar atentos, es tener el material a la mano. ¿Ok? Cuando yo hablo de tener material a la mano, es que ustedes pueden ubicar de que descargaron sus PDF y al momento en que van a realizar las evaluaciones, pues van chequeando. Esa presentación interactiva muestra preguntas entre verdadero, falso, selección, completar con palabras. Cuando se les muestra la parte de completar con palabras, les digo, es una sola palabra la que se coloca en dicha casilla que les pide. Deben respetar los acentos ortográficos. ¿Ok? Si por ejemplo la respuesta que iba era transformadores y usted colocó transformadores, se la va a considerar como incorrecta. ¿Por qué se le va a considerar incorrecta? Porque están estipulados de que la respuesta tiene que ser precisa y está, digamos, bien sea que yo la extraje de uno de los videos o la extraje de uno de estos PDF, pero está directa para que le den la solución. Al final, cuando ustedes ya hayan enviado, digamos, que hayan terminado todo el recorrido de esa presentación interactiva, bueno, en cada una de ustedes creo que van a ver ahí la parte donde dice comprobar. Comprobar, pues usted le da y él le va a indicar si fue correcto o fue incorrecto. De repente al final cuando hacen el envío y van al calificador, posiblemente les ocurra que no vean ustedes la nota, me pueden escribir por la mensajería privada, me indican la materia, porque ya ha ocurrido en otros casos, pero ustedes no la ven y yo sí veo la nota, que es lo importante, que a mí sí se me registre dicha nota. ¿Okay? Pero es eso. Es algo amigable, es nuevo porque tiene contenido, tiene preguntas, tiene, digamos, tipo de evaluaciones. Incluso a veces les puede aparecer que salga un video
y de ese video se lanzan las preguntas para responder. Entonces, para que no le tengan temor en esa parte. Ok, acá vamos a repasar aquí brevemente la parte de lo que es con el transformador. Fíjense, en la parte del esquemita donde tenemos el transformador ideal en vacío, ustedes lo que tienen que identificar es quién es el primario, quién es el secundario. Estamos hablando de que el primario lo consiguen por este lado, tiene una corriente de entrada y está un número de espiras. Entre ellos va a surgir, digamos, un flujo y viene por acá el secundario donde tienen otro voltaje, está el número N2 que son las espiras. Ese estamos hablando de lo que es un transformador ideal en vacío. Cuando hablamos del transformador real, ya ustedes estarán detallando en la imagen de que ya se muestran unas resistencias en esos terminales de entrada y en los terminales de salida. Es decir, que ya van a surgir lo que son las pérdidas en las líneas, ya no es todo ideal, sino hablamos de casos reales. Para los transformadores, pues existen las pruebas o los ensayos, el ensayo en vacío, el ensayo en cortocircuito. Allí está toda la información de cómo a ustedes les tocaría trabajar. Acá, como les dije, prácticamente les ubiqué. Sí tienen un video con un ejercicio explicado, pero las evaluaciones, para no ponerse las complicadas, están en base teórica de que vayan reforzando esa parte. Entonces ustedes igual acá tienen todo eso. ¿Qué hacen los transformadores? Si ya llegaron a visualizar el video de lo que está ahí, pues los transformadores ellos lo que hacen es elevar o reducir una tensión. Cuando hablamos de tensión estamos hablando de un voltaje. ¿Para qué lo hacen? Cuando está por el caso, por ejemplo, de lo que son las líneas de alta tensión, ellas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Para que esa energía o esa electricidad llegue a nuestras casas y puedan funcionar nuestros equipos, pues ellas tienen que venir a ese transformador, las líneas de alta tensión, se reducen a una tensión acorde a lo que los equipos en las casas trabajan y las luminarias, y allí sí aprovecharla. Entonces toda esa función hacen de los transformadores, que son importantes en el sistema de distribución. También ustedes a lo mejor han trabajado con los transformadores, los pequeñitos, si les ha tocado trabajar en algún circuito, o si alguno de ustedes ya ejerce, digamos, porque varios a veces ya están en la parte práctica y aquí simplemente lo que necesitan es el título para avalar su formación académica. Entonces están los otros transformadores cuando hacen, digamos, experimentos, ¿verdad?, en lo que estén trabajando, pero en sí la función de ellos es reducir o elevar un voltaje. Cuando hablan de reductor, es que el voltaje que tiene en la entrada pasa a ser más pequeño en la salida. Y un transformador elevador es que si usted tiene, por decir, en la entrada tiene 100 voltios y le dice que el transformador es elevador, es porque esa depende de la relación de transformación. Ese voltaje se puede convertir en 200, todo va a depender de la relación que se tenga. Toda esa parte de las relaciones de transformación va a estar en función del número de espiras, que es el N1 y el N2, y también en la relación de los voltajes, que es V1 y V2. Con el caso de las corrientes también se suele plantear. Entonces, toda esa parte es lo que, digamos, refuerzan ustedes en el contenido teórico que tienen allí. Para la materia, con la referente a lo que son nuestras evaluaciones. Bueno, ya les comenté lo que es la presentación interactiva, que varios me comentan que es primera vez que lo están viendo. En el caso del cuestionario, si no lo han hecho todavía, o los que ya han intentado, yo les doy siempre 3 intentos. ¿Para qué? Para que ustedes, pues la idea es que consigan la mayor nota, porque así los estoy configurando. De que sí, el contenido es muy variado, quizás algunos los consideren extenso, pero tienen la oportunidad de que
puedan hacerlo 3 veces. Cuando ustedes hagan ese cuestionario, si por decir consiguieron 15 puntos, lean bien, porque no todos los profesores lo configuran de la misma manera, pero en el caso de nuestra aula virtual, les doy 3 intentos y se van a quedar con la calificación más alta. Ese cuestionario está diseñado en base al material que está allí en el aula virtual. No se sale de ahí. ¿Ok? Atentos siempre con las fechas de entrega de las actividades, que no se les vaya a pasar, que no se les vaya a olvidar en cuanto a la hora en que cierran. Al menos este cierra para el día sábado a las 11:59 de la noche. Ok, ¿qué deben estar? Ustedes atentos. Mi sugerencia, no ingresen a una evaluación sin haber revisado el material, sin tener en las guías descargadas, o si son los videos, darle una mirada. Eso es muy importante para que estén preparados con eso. El tema sí es largo, porque los contenidos que muestran acá Máquinas Eléctricas 2 son largos. Trato en la medida de posible de ponerles lo más amigable para que no se aburran y no se vayan a distraer en esa parte. Fíjense que este está en base a los videos y en base a lo que son los transformadores reales. Mi sugerencia es no vayan a dejar para el último día, porque eso implica puede fallar la electricidad, puede fallar el internet y les perjudica a ustedes en la nota. Si a estas alturas de repente no les han informado, la plataforma registra todos los ingresos que ustedes hagan al aula virtual. Entonces, a veces ocurren casos que van con los coordinadores, no, que se me cerró, y resulta que cuando yo veo el registro, pues ustedes no han ingresado al aula virtual. Entonces, estén atentos con eso. No lo digo solo por mi materia, sino en general. Lean siempre bien. Si les llega a salir en el cuestionario preguntas de completación, las de completación, la respuesta es una sola palabra. ¿Ok? Que por ejemplo la solución decía transformador y usted colocó el transformador, pues el sistema te lo va a tachar como incorrecto, porque se los planteo es de que no todo el mundo piensa igual, así que lo ubico de la manera más sencilla, que es de dejar una sola palabra en el caso de soluciones. Ok, ya hablé yo. Ahora comenten ustedes dudas, inquietudes que tengan, bien sea por audio o acá por la mensajería. Buenas noches, profe. Henry por acá, mucho gusto. Quería preguntarle, ya yo había hecho, antes de entrar aquí, ya había hecho la presentación interactiva, ¿no? Por curiosidad me dio por volver a entrar hace unos minuticos, me estaba explicando, pero no me registré ninguna respuesta y me aparece en blanco otra vez. O sea, la realizaste, pero no marcaste nada, sino como tú dices, o sea, la hiciste por curiosidad, a ver que era una presentación interactiva, más no respondiste nada. ¿Es así? No, ya yo había respondido. Ajá. Pero entonces ahorita estoy entrando de nuevo para por curiosidad que estaba comentando sobre la actividad, pero me aparece en blanco. En blanco te aparece que la parte de notas, o qué te sale en blanco. Todas las diapositivas, todo lo que rellené me aparece en blanco ahorita. Claro, por eso, porque, o sea, me explico, ella no te deja guardada ahí las respuestas, sino si tú la resolviste, llegaste al final, ¿verdad? O sea, marcaste como hecha y todo, ahí ya a mí me tiene que haber registrado calificación. No sé si cuando tú la llenaste, tú revisaste el calificador a ver si te mostraba calificación. Sí, en la última diapositiva, en la 8. Ajá, es así, que ese es el resumen. Pero en el calificador, ¿entraste al calificador del aula virtual? A ver. Cuando tú entras aquí en el nombre de la materia y tú le das en calificaciones, allí revisaste si te mostraba calificación.
Ajá, ya aquí estoy ingresando. Porque ya te entiendo, Henry, ya entiendo tu inquietud es de que tú volviste a ingresar y pensabas que él te dejaba guardar las respuestas allí. No, él no deja guardar las respuestas. No, no me aparece calificación. Ya, Ajá. ya pude entrar aquí a la actividad 1. Ok, ¿qué vamos a hacer? Me vas a escribir por la mensajería privada del aula, me indicas por favor la materia y yo voy a verificar, porque ya con otro estudiante me salió lo mismo, ¿verdad? Que a ustedes no les muestra, pero a mí sí me mostró la calificación, que es lo importante, o sea, de que esté la calificación registrada. ¿Por qué? Porque todo eso ocurre con la configuración de ellas, porque cuando uno la hace de esa forma, ¿qué es la idea? Pues de que ustedes aprendan y que no se copien unos con otros. Entonces pues uno tiene que desactivarle, digamos, de que no te permita varios intentos, de que no te den opciones así como que voy a hacerla todo, de que sí voy a sacar el 10% completo. Que la quieres volver a repetir, si la vuelves a repetir y te lo permite, se va a quedar con la última calificación que tenga, o sea, no va a promediar, a diferencia de un cuestionario, no te va a hacer promedio de notas, sino va a ser el último registro como tal. Entonces, en tu caso, me escribes por el privado del aula virtual y yo te digo, mira, si te registró nota o no te aparece nota. Lo más probable es que sí, porque ya ha ocurrido con otros estudiantes. Ok, listo. ¿Y qué te pareció la experiencia con eso? O sea, si era nueva, ¿qué tal? Bien, muy buena. Ya yo lo había hecho antes, no en otras asignaturas. Ok, ok. Bueno, por lo menos en nuestro caso, o sea, te estoy hablando de acá de Mérida, pues nosotros esa parte no nos la habían explicado y entonces nos pidieron ahorita de que si ya la implementáramos. Ok, ok.